Bueno, voy a dar comienzo a esta conferencia que trata sobre la previa a lo que es el primer parcial y donde dejo abierta la posibilidad una vez más, como les había informado por Canvas y también por mensajería me refiero y también he puesto cuando acceden, que siempre tienen la posibilidad de después de escuchar las conferencias o las dudas que se les presenten durante la cursada, de poder comunicarse con los profesores expertos que les van a poder resolver todas las inquietudes que tienen. Si quieren copiármelo a los mensajes, con todo gusto, pero sepan que primero vamos a manejar en esa escala en virtud de que los profesores expertos son quienes los acompañan. Quiero comentarles también que desde la cátedra se ha diseñado una serie de trabajos prácticos que son de refuerzo y que sirven para poder prepararse para la realización de los trabajos prácticos, como también así para los parciales. Cuentan también además dentro de la guía de trabajos prácticos que han sido elaborados estratégicamente para ir adquiriendo y digamos, afianzando los conceptos que hacen a la programación orientada a objeto, que pueden utilizar una IDE que es online, solamente tiene que tener conexión a internet, pueden copiar el código de los apuntes y ponerlos en esa IDE o directamente si hacen clic en el link que se les ha dejado, se le va a abrir automáticamente el texto del código que lo tienen en formato PDF. Es decir, que la facilidad para poder hacer prácticas y tratar de ir entendiendo lo que puede ser tal vez complejo, afianzarse en la programación orientada a objetos, va a estar dada por la posibilidad de la práctica e interacción que tengan con los profesores expertos y también la pueden tener conmigo. Así que aquellos que no les ha ido bien en el TP1, los aliento a redoblar los esfuerzos. La materia no está perdida, es decir, que se puede tranquilamente encarar el tema de la aprobación de la misma y bueno, ahora sí voy a comentar, digamos, los puntos que he visto y que considero importantes para poder arribar bien al primer parcial y tienden inclusive a reforzar los conceptos que pueden estar un poquito sueltos, que hacen al TP1, que es la previa, digamos, del parcial junto con el TP2. Así que lo que voy a hacer es apagar mi cámara eh, para dar comienzo y explicar puntualmente lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Para verificar, voy a hacer lo siguiente, eh, para asegurarme que está la pantalla compartida. Bien, voy a partir del concepto de lo que involucra el cambio de paradigma cuando hablamos de programación secuencial, una programación estructurada, donde puntualmente los programas comenzaban en la primera línea y se iban ejecutando en forma progresiva a medida que avanzaba el programa hasta la última línea. Podía llegar a haber alguna invocación de alguna función, o lo que fuera, que digamos que se atendía y después volvía y continuaba en forma cronológica de la primera línea a la última. Em, Esto en la imagen podemos ver cómo es el formato de esta estructura secuencial que tiene instrucciones de tipo top-down, es decir, como vemos en la imagen de la izquierda, cómo va progresivamente desde la primera línea, inclusive podría llegar a tener esto que es marcado con un rombo, un condicional, y dependiendo de si es verdadero o falso una determinada condición, se podrá tomar un camino o el otro, y así ir siguiendo hasta finalizar la ejecución completa del programa.
Esto permite esta formación secuencial, inclusive en la programación orientada a objetos y cualquier otra modalidad de trabajo, empezar a ver y comparar grandes proyectos que se pueden llevar a cabo mediante la programación. Aquí, a modo de un ejemplo extra y para que tengan en cuenta en su vida profesional, en la imagen de la izquierda muestra qué sucede cuando hay proyectos grandes, donde tenemos un diseño, una programación, una interacción del sistema, en lo que involucra el mantenimiento y lo que involucra el tiempo de realización, como así también otros detalles que pueden ser, e inclusive la ampliación del software, etcétera. El punto de mostrar, digamos, todos estas complicaciones que cuando hay que hacer mantenimiento y el código es muy grande, esta complejidad que no está prevista en el momento que uno desarrolla el plan de trabajo, eh, se puede ver afectado en la rendición del tiempo que se había previsto el desarrollo. El tiempo que se prevé en el desarrollo está graficado en esta imagen, donde en algún momento van a sentir el término de lo que es la curva S, que prácticamente la elaboración de proyectos, así tal cual lo van a ver en nuestra carrera, lo van a ver a los profesionales de ingeniería civil, a los arquitectos, a todos aquellos que desean realizar un proyecto y donde necesiten saber la descripción de cada periodo que va llevando, el tiempo que va a demandar esa tarea y que después se traduce en lo que denomino curva S. Entonces, esto que inclusive la preparación de un desarrollo, como la preparación de cualquier proyecto, involucra una metodología que no se ve en esta materia, que simplemente lo cuento a efectos de enumerar todo y cada uno de los puntos que establecen esta complejidad de elaborar un sistema usando la metodología de programación secuencial, la tradicional. Vemos que tener que mantener, por ejemplo, un sitio donde tenemos una tienda online usando esta programación top-down y debemos mantener el precio, talla, color, el carrito de compra, las transacciones de pago que se realizan por medio de alguna fintech, los usuarios que realizan la compra eh, y encima en algún momento tener que hacer un mantenimiento porque hay una cuestión de seguridad que hay que aplicarle o una mejora o un agregado, esto empieza a complicarse en los tiempos porque además requiere un personal altamente capacitado y para solucionar estos problemas, obviamente, una gran cantidad de desarrolladores. Esto es lo que inicialmente estaba presente, estaba vigente en todos los desarrollos y por eso es que mostrar la interacción de nada más que de un sitio de tienda online donde podemos observar en la imagen izquierda esta interacción y mantener esta interacción en forma viva, trabajando e interrelacionándose todos los subsistemas de catálogos, de pedido, de la devolución de productos, los usuarios, que digamos, no solamente la inscripción de los usuarios, sino también la cuenta corriente que llevan los usuarios, el cambiarse de categoría o de niveles, realmente se complica y termina siendo un gran dolor de cabeza. Por eso muchas veces que en proyectos grandes, en esta programación que hacemos tradicional, top-down, los tiempos de desarrollo son grandes y es muy difícil a veces tener que particionar en distintos actores que estén alejados dentro de la misma infraestructura de trabajo. Es decir, sería como casi imposible, siempre hay obviamente una posibilidad mediante alguna metodología, pero realmente complicado cuando hay desarrollos grandes y haya que contratar servicios de programación
en distintos lugares del mundo, como existe hoy en la actualidad, usando este paradigma de la programación secuencial, programación estructurada. Lo que genera esta posibilidad de poder llevar a cabo todas estas acciones que estarían limitadas por la programación estructural, en este cambio de chip a la que hago referencia mostrando la imagen, es justamente lo que involucra de pasar de la programación común a la que estoy haciendo referencia a la programación orientada a objetos. Esta programación orientada a objeto es justamente el cambio que me va a permitir no solamente resolver situaciones que tienen que ver con en la tienda, sino que este modelo o estilo de programación nos da una guía de cómo trabajar en él y se basa en el concepto de lo que son las clases y objetos. Para que se entienda, antes de empezar a introducirnos en lo que es la programación orientada a objetos, donde he visto en varios trabajos prácticos que puede haber habido una confusión o una no buena interpretación del concepto. Puedo decir que, por ejemplo, si tuviera contextualizándolo en un director técnico de algún deporte, por ejemplo, el fútbol, el director técnico va eligiendo cada uno de los jugadores por, primero, por el puesto que ocupa y segundo, teniendo en cuenta ciertas características. Pero ningún jugador puede volar. Messi, no, por ejemplo, en el tema futbolístico, relacionado a lo que es el Mundial, no lo vimos correr a la velocidad de la luz. Una persona normal que tiene ciertos atributos extraordinarios. Cuando hablamos de atributos extraordinarios, podemos decir que tiene eh, fuerza en las piernas, gambetea a los jugadores, patea con cierta potencia el fútbol, son características que tiene. Y el puesto donde juega, una posición determinada. Y así para cada uno de los jugadores. Es decir, que si tuviéramos que catalogar esta interacción, decimos que el objeto jugador de fútbol, que antes es objeto persona, y el objeto persona que tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene una cabeza, etcétera, le da la posibilidad de entregarle como herencia que esa persona se transforme en jugador, en este ejemplo que estoy dando. Y este jugador, además, tiene características particulares. Tiene una estatura determinada, tiene color de ojos determinado y puede hacer determinadas acciones, pegarle el fútbol con una determinada potencia, etc. Entonces, como vemos en este ejemplo que estoy relatando, naturalmente surge esta interacción con eh, jugadores dentro de la cancha. Si esto lo transportamos y decimos que son objetos jugadores que tienen una interacción y bueno, pero cada uno individualmente hace su función y que sirve y aporta al equipo. Entonces, director técnico, ¿qué es lo que puede hacer? Lo convoca al jugador que está en el PSG en Francia, convoca al arquero, que es el Dibu Martínez, que está en Inglaterra. Entonces, de esta manera, si hacemos el ejemplo, pero ya hablando de programación orientada a objetos, el desarrollador de software le puede encargar al que vive en París que haga una parte de ese desarrollo usando la programación orientada a objetos y a otro que está en Inglaterra. Como cada uno de ellos son distintos jugadores con sus atributos particulares, forman parte de mi equipo. Entonces, yo sé que cada uno tiene su modalidad de trabajo, tiene atributos, el color de pelo distinto, estatura, etcétera, y una determinada capacidad intelectual. Y las funciones que puede hacer, recién decía que puede patear con determinada potencia, en este caso puede desarrollar la entrada-salida de ciertos datos. Entonces, de esta manera vemos que los objetos
tienen una cierta independencia entre los distintos objetos entre sí que después se integran mediante comunicación, ¿no? Y esa comunicación que sería en el ejemplo futbolístico que estoy siguiendo, y que el director técnico, por ejemplo, le diga, corre más, entonces le llega al cerebro, o sea, llega un método, una forma, un método, una metodología, un método de comunicación, uno usa la boca, le dice, el técnico corre más, le llega la entrada-salida, que es el oído del jugador, y lo procesa e internamente hace que los pies los muevan más rápido. Pero el técnico no va y mueve al jugador, sino que solamente por medio de un mensaje le dice que se mueve, que se mueva, pero le dice gritándole y le entra solamente por el oído, pero no le habla, no puede, no tiene la posibilidad de hablarle a los pies, por ejemplo, de ese jugador. Es el propio jugador que tiene un medio de comunicación por el cual escucha, que es una forma universal, que es la única que es pública, que es de la única forma que se puede comunicar en el mundo, es a través de escucharlo en el oído. Pero después internamente es quien da la orden de mover los pies. Es decir, que los pies los mueve por su propia acción, pero es propia. No le puede nadie hablar a los pies y que se muevan solos más rápido. Entonces, acá podemos ver que tenemos dentro de la programación orientada a objetos, tenemos algunas cuestiones que son privadas y otras que son públicas. Las públicas es el oído por el cual escucha, y la privada es, por ejemplo, el movimiento de lo que hace a los pies, acelerarlos, disminuirlos, etcétera. Lo mismo sucede en la programación orientada a objetos. Hay métodos a los cuales hago referencia, métodos que permiten una comunicación con el medio externo y se hace a través de mensajes. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, en una transacción de un producto que lo pongo en mi carrito y quiero ir a la pasarela de pago, entonces ese carrito que tiene un producto, un concepto, que puede ser cualquier concepto, y tiene un monto, que es un dinero, que puede ser un valor real, ¿no? 325 pesos con 50 centavos, o de tipo flotante. Entonces, me comunico con la pasarela de pago, que lo tiene una fintech, que puede ser Mercado Libre, Mercado Pago, perdón, y le paso a Mercado de Pago el valor, el concepto, que es el producto que estoy diciendo, y el valor. Y le digo quién soy. Soy el mercado online del producto. Y nada más. Entonces, el propio ambiente de la fintech recibe estos tres datos y le brinda al usuario, que por medio de su tarjeta de crédito o dinero que puede llegar a tener dentro de la fintech, abone. Y cuando abona ese dinero, ¿qué hace? Se comunica a través de otro mensaje, la fintech con la tienda online, y le dice y le envía el dinero del producto del pago menos la comisión, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos un objeto que es tienda, que una vez que se le da el botón de pago, se comunica con la fintech Mercado Pago, y le transmite en este ejemplo estos tres datos. Entonces, no necesita, en este caso, para que se entienda, haberse reunidos para programar, desarrollar. Solamente uno ofrece un producto, que es la pasarela de pago, y el otro el desarrollo de la tienda online. Y se comunican a través de mensajes, como el técnico se comunicaba con el jugador de fútbol. Entonces, habiendo establecido esta premisa de comentario que estoy haciendo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ya hablando puntualmente de programación orientada a objetos, donde acá se definen dos conceptos: lo que son las clases, lo que son los objetos, lo que son los atributos y lo que son los métodos. Nosotros podríamos decir que la clase animal me permite definir un objeto que puede ser perro, un objeto que puede ser gato, y el atributo que
tiene el nombre Pancho, que tiene 4 años, otro atributo que se llama Paco, de 3 años, y como método, perdón, y como método puede comer o puede caminar. Del ejemplo del jugador de fútbol, podríamos decir que la clase persona, cuando entra a la cancha, se transforma en el objeto jugador. Y ese jugador tiene un nombre, Messi, el Dibu Martínez, ¿no? Y como atributos, juega en el PSG, juega en tal club, ¿no? Y como métodos, patea con una potencia extraordinaria, y como método del otro, se tira y eleva las manos para atajar la pelota, ¿no? Entonces sería la misma comparación aplicada, donde obviamente la clase es una cuestión general, donde estoy diciendo que tengo la clase persona, pero la transformo en un momento en un jugador. Tengo la clase persona que en algún momento la puedo transformar en un ingeniero. La clase persona que en algún momento la puedo transformar en una clase profesional de determinada área, etcétera. Que además tendrán sus atributos, color de pelo, ojos, etcétera, y tendrán los métodos particulares para llevar, para hacer propios a su profesión, por ejemplo. Entonces, acá ya estamos entrando en los umbrales de poder solucionar y facilitar lo que recién comentaba. Tengo el objeto carrito de compras, el objeto usuarios, el objeto producto, el objeto pasarela de pago, y veamos recién el ejemplo que decía, donde la pasarela de pago podemos mencionar a la FinTech Mercado de Pago, ¿no? Entonces, mi tienda, que está formada por el carrito, los usuarios y los productos, una vez que el usuario, lo que tiene el carrito de compra, quiere pagarlos, yo como desarrollador no hice la pasarela de pago, porque la hace otra empresa que no tiene ninguna relación con la tienda, y lo único que le paso son el producto, el monto y quién soy yo para que justamente cuando haga la transacción de pago, le descuente del banco y todo lo que ese objeto, pasarela de pago, sabe hacer, me devuelva el ok del dinero, así del dinero del pago del producto o los productos que está queriendo comprar, así yo después con mi objeto tienda proceso el envío, proceso que lo venga a retirar en la tienda, etcétera, ¿no? Entonces, esta interacción con distintos, entre comillas, actores disperso en cualquier lugar del mundo, con cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, nos permite comunicarnos a través de estos mensajes que están ya establecidos por los propios desarrolladores. Es decir, que el desarrollador de la FinTech, que es la pasarela de pago, le dijo, mira, si vos querés hablar conmigo, lo único que tenés que enviarme es el concepto, el monto y quién sos, así te doy el dinero. Entonces, si lo traslado al jugador de fútbol, el jugador de fútbol le va a decir, si vos querés comunicarte conmigo, decime cómo tengo que patear la pelota, si tengo que apurarme, si no tengo, entonces, pero avísamelo y que me entre por el oído. Entonces, ese mensaje. Y acá la comunicación se va a establecer por el llamado al método público que tiene la pasarela de pago, cuyos parámetros van a ser, para este ejemplo que estoy dando, tres. El o los productos separados por coma, por ejemplo, los montos separados por coma, ahí haciendo una asociación que el primer producto corresponde al primer precio, el segundo después de la coma, el segundo, etcétera. Y el tercer parámetro, el identificador de la empresa de la tienda online. Entonces el otro hará lo que tenga que hacer y devolverá el dinero correspondiente, ¿no? Eso es un ejemplo que servirá para interpretar por qué es importante no solamente hacer el desarrollo del sistema, o sea, cuando se hace un trabajo práctico, sino en la interacción que ustedes siempre tienen que tener con quien los contrata para hacer el sistema, en este caso, en este ejemplo que estoy planteando, quien los contrata es el profesor experto. Entonces, yo no puedo llevarme el sistema, hacerlo y decirle, mire, acá no tiene el sistema hecho,
y, y págueme, o sea, póngame el 10, el 100%. No, la interacción que tengo que tener con el que me abona mi trabajo tiene que ser bastante fluida para decirle, mire, está bien esta descripción de los objetos que le estoy diciendo. Imaginemos que en este, el docente, el profesor experto, sea la pasarela de pago, ¿no? La fintech. La fintech, profesor experto. Y el sistema tienda online, alumno. Entonces el alumno le envía el producto y le envía, cuando lo envía a la pasarela de pago, y le envía el monto. Pero no le pone el tercer parámetro porque no se quiso comunicar, no se comunicó nunca con el docente. Entonces, el docente, cuando reciba los productos y el monto, le va a cobrar, y ¿a quién le va a dar el dinero? A nadie. ¿A quién le va a poner la nota? O la nota va a decir, bueno, es insuficiente, y le va a bajar un puntaje. Entonces, esto en la vida profesional necesita tener una interacción que suele ser bastante fluida. Y esta cuestión fluida, que es necesario y es natural, la deben tener siempre con el profesor experto. ¿Por qué? Porque básicamente me va a indicar si estoy yendo por buen camino, qué tengo que ampliar, qué tengo que disminuir. Así que esto es una recomendación no solamente para la materia, que lo vi como debilidad en el TP1, sino también un ejemplo que estoy dando para la vida profesional, porque si no, van a chocar con muchas paredes. Entonces es bueno ir tomando los recaudos mientras voy cursando y aprendiendo, digamos, de la metodología. Entonces los invito a que consulten al profesor experto siempre, que les va a indicar el camino o las modalidades con las que deben entregar los trabajos. Así el trabajo bien hecho, que cumple con aparentemente uno de los objetivos o rúbricas que tiene la materia, cumpla con el resto de rúbricas que son necesarias para tener una calificación que se merece. Acá veo y muestro que todos los objetos tienen sus propios datos y sus propias funcionalidades. Obviamente que los datos que recibe la pasarela de pago van a ser, decime qué querés que cobre y el monto y quién sos. Esos serían los datos. Y la funcionalidad que tiene propio la pasarela de pago es conectarse con el banco. Primero tratar de identificar que la persona que va a pagar sea la quien dice ser, para que no se cometa un ciberdelito. Y una vez que el mecanismo que considere la fintech que es el adecuado, identifica al usuario, le descuenta del dinero del banco, y envía el dinero en forma digital al objeto tienda, ¿no? Que a su vez que lo recibirá algún usuario que, en lugar de tener como dato, por ejemplo, el tipo de usuario, que puede ser usuario de compra, usuario VIP de compra, usuario estándar de compra, habrá un usuario que sea el usuario administrador, que es quien va a administrar el dinero, y tendrá como funcionalidad depositarlo en el banco, ¿no? El dinero ese que ha recibido, como vemos en la plataforma de Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago. Entonces, en esto, para reafirmar los conceptos que tienen los datos, en un producto podemos tener precio, color. Bueno, ahí volví, estaba eh, offline. Vamos a probar de nuevo. Bien, vamos a ver que esté compartida la pantalla y seguimos. Entonces, bien. Lo que explicaba recién es que teniendo cada uno de los datos, tiene sus propias funcionalidades que pueden ser eh, eh, con los productos que son comprados, los productos que son agregados al carrito, etcétera. Em, la,
la funcionalidad de los usuarios, tenemos también los datos, que puede ser nombre, tarjeta de crédito que usa, la dirección, donde se va a entregar el producto, el tipo de cliente, etcétera. También tenemos funcionalidades como comprar los productos, agregarlos al carrito, bueno, etcétera. Estos datos y funcionalidad, para poder hablar ya en términos de programación orientada a objetos, decimos que, en primer lugar, es mejor. ¿Por qué? Porque me permite tener un ordenamiento que va mucho más allá de la programación top-down, donde un error, encontrar el error o el mantenimiento del sistema sería mucho más engorroso que interconectarme y ver cuál es el problema. Supongamos que la pasarela de pago está fallando, entonces me comunico con la fintech y le digo, mira, te estoy enviando los datos, pero no me estás, hay un problema. Entonces, anexar, es como anexar cuando se quiere agregar un nuevo producto, es anexar un producto nuevo, un objeto nuevo, como por ejemplo un jugador a mi equipo de fútbol, del ejemplo que hice inicialmente. Entonces, solamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ese objeto jugador que tiene sus funcionalidades y datos a los que hacía referencia recién, lo único que tengo que decirle es que va a jugar en el puesto tal, en el equipo o en mi selección. Pero no tengo digamos, indicarle otra cosa porque ya es un objeto que sabe hacer, por eso lo he elegido. Entonces, la incorporación eh, de un nuevo objeto a los existentes, o sea, de un nuevo objeto a mi sistema, es transparente, porque solamente lo tengo que invocar a través de los mensajes, es decir, a través de los métodos que son públicos, esa es la forma de poder comunicarme. Entonces, para llamar las cosas por su nombre, decimos que los atributos que tiene, por ejemplo, una persona, tiene determinada altura, determinado color de ojos, etcétera. A eso le denominamos datos, y que sabe jugar al fútbol y le pega de una determinada forma, o sabe, o es ciclista y sabe pedalear a distintas velocidades, serán los métodos que tiene, ¿no? O cómo emplea esos datos. Entonces, y como recién comentaba, tengo métodos públicos y métodos privados. Los métodos públicos son los que me permiten conectarme con otros objetos. Sería para el caso del ser humano la oreja, ¿no? Que cuando me hablan, entonces reacciono y muevo mis pies o mis piernas. Entonces, el método privado es las piernas, porque yo las muevo, digamos, a mi voluntad, no a voluntad de otro que grita. Si otro que grita porque me pide que lo haga, me llega al oído, que es el método público, y bueno, y después el privado hará que esa pierna se mueva, y esa pierna tiene un determinado atributo. Privado también, por ejemplo, donde esa pierna eh, de largo tal lo mueva, pero también tendrá esa pierna un dato público, por ejemplo, a un atributo público que podría ser tez blanca, y que después la pinto de otro color, por ejemplo, ¿no? Pero el atributo privado que puede tener esa pierna podría ser hueso, ¿no? No puedo llegar al hueso. Eso sería un ejemplo paralelo. Entonces, el usuario, como estamos viendo, tenemos un nombre, un apellido, un correo, una contraseña, si es premium o no, y qué métodos va a tener ese usuario. Y iniciar sesión, cerrar sesión, editar su perfil, cambiar la contraseña, poder pagar un extra para pasar a premium, publicar en la comunidad, etcétera. Entonces, eso es la modalidad de trabajo donde, si tuviera que desarrollar un sistema, eh, y yo sé que tengo que tener un usuario, puedo diferenciar el objeto usuario, que tiene justamente
estos dos campos, que es atributo y método. Entonces, y digo que dentro de los métodos no puede, por ejemplo, acceder a los datos de otro usuario, entonces esos atributos de otro usuario no le puede cambiar, por ejemplo, sin entrar a lo que el concepto de lo que es ciberseguridad, de hackeo sería, no le puedo cambiar el atributo nombre a otro usuario. Entonces, nombre es un atributo privado, protegido inclusive para el campo, porque nadie lo puede modificar, excepto un propio método que tenga ese usuario, ¿no? Por ejemplo, cuando dice editar perfil, lo único que va a poder modificar el nombre, el correo electrónico, el apellido, es el propio usuario cuando edita el perfil. Es decir, que editar el perfil sería un método público que se le dice editar el perfil y dentro de editar perfil puede modificar el atributo privado, no, pero no en forma directa podría ir a modificar el atributo nombre porque está catalogado como privado. Y esto indica que los métodos públicos pueden modificar los métodos o sea, llamar a los métodos privados o modificar los atributos públicos o privados. ¿Cómo resolvemos? Acá hay una pregunta. Si yo tengo un, un usuario y quiero crear eh, muchos usuarios, porque mi sistema va a interactuar con muchos usuarios, entonces, ¿qué hago? Genero una plantilla que es como un molde. La plantilla, cuando uno hace una plantilla y a partir de esa plantilla se van generando muchas estructuras parecidas, como si fuera un plano, pues el mismo plano hago muchas casas. Entonces, voy a crear una clase que, para el ejemplo del futbolista, una clase persona. Y después, cuando le dé vida a esa clase persona, se va a transformar en el objeto jugador. Esa clase persona se va a transformar en una clase, se va a transformar en un objeto ciclista, en un objeto ingeniero, en un objeto arquitecto, etcétera. Pero siempre de la clase persona, ¿no? Entonces, la clase persona sería digamos, la plantilla y el objeto cuando ya está creado. Entonces, ¿cómo se procede cuando trabajo con programación orientada a objetos? Tengo la clase persona, que en este caso decimos que la clase se llama justamente clase, y cuando le escribo el comando, la sentencia o el nombre, que ya lo vamos a ir definiendo, cada cosa poniéndole en su lugar, vamos a decir, ponemos la sentencia new, entre paréntesis, clase, que si fuera la clase persona pondríamos new persona, acá solamente usamos el término genérico que es clase, y cuando se ejecuta esta sentencia, se va a crear el objeto uno. Cuando hacemos lo mismo, new persona, en lugar de poner el término clase, podríamos poner new persona entre paréntesis ciclista, new persona entre paréntesis futbolista, new persona entre paréntesis arquitecto, y crearíamos el objeto pertinente. Es decir, de esta manera, a través de new, vamos creando los distintos objetos. ¿Cómo se- Ahora vamos a usar conceptos que se utilizan, por ejemplo, el concepto de instanciar. Cuando creamos un objeto a partir de la sentencia new, estamos creando un objeto. O sea, tengo la clase, le decimos new, el nombre de la clase, y ahí creamos el objeto. Es decir, que si yo tengo la clase que se llama usuario, en este caso usamos ya el término class usuario, si pongo new usuario, en este caso, en lugar de llamar usuario, si dijéramos persona, podríamos crear en la clase persona, podríamos crear new eh, 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 persona, y en lugar de poner persona uno podríamos poner futbolista. New persona,
entre paréntesis, ¿no? Y del lado izquierdo, por ejemplo, ciclista. Pero para el caso particular, este que está acá, estamos escribiendo new usuario, creamos persona uno new, bueno, y así cada uno vamos creando la cantidad de usuarios a través de una única plantilla, que es la clase. Es decir, que cuando la clase queda instanciada, quiere decir que se aplicó un new, se ha creado el objeto. Bueno, acá en este repaso de lo que hemos visto hasta acá, podemos decir que los atributos y métodos que son parte de la clase cobran vida cuando se instancian, cuando cobran vida cuando se crean y cuando, cómo lo creamos a través de new. Básicamente, la clase, como recién comentaba, es un molde. Cuando decimos, por ejemplo, para el caso particular que estamos viendo, class plano, cuando lo instanciamos, cuando ponemos new, creamos la casa. De hecho, acá podemos ver en la parte derecha que dice en rojo new plano, porque plano es una clase. Veamos la parte izquierda, dice class plano. Es decir, cuando decimos new plano, estamos creando automáticamente la clase, la casa. Y esa casa tendrá las propias funcionalidades, o los propios métodos, y con sus propios atributos. Es decir, el atributo que puede ser eh, cocina, el atributo dormitorio, con las características propias. Otro ejemplo, podemos decir que a través de la clase molde, cuando hacemos el new, es decir, lo instanciamos, generamos el objeto vestido. Y así podemos crear tantos vestidos como deseamos. Obviamente que van a ser todos iguales. Ahora, si queremos cambiarlos, que sean de distinto color, etcétera, entonces tendríamos que poner en la clase molde, al momento de instanciarlo, poder pasarle un parámetro. Es decir, que dentro de, después de new en rojo, abrimos paréntesis, escribimos molde, tendría que tener otro paréntesis para poner el color, por ejemplo. Entonces tendríamos el mismo vestido, pero con distinto color. Y podríamos, dependiendo de lo que hacemos, instanciarlo con otro formato que no sea el mismo molde, por ejemplo, o sea exactamente igual, que tenga su propio atributo, de que sea más corto, más largo, etcétera. Bien, eso es posible solamente invocándolo con los parámetros correspondientes. Los pilares de la programación orientada a objetos son estos cuatro. Tenemos la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia, que explicaré en forma general cada uno de ellos. Acá un breve resumen de lo que se va a mostrar, donde planteamos el tema de la abstracción, que es el proceso de definir los atributos y los métodos de la clase. Visto como ejemplo, que ya lo voy a volver a reiterar, si me nombran director técnico de un deporte, volvamos al tema futbolístico, tenemos por ser campeones del mundo, nada más, lo traigo más a colación. Yo soy técnico de fútbol. El profesor titular disciplinar, Walter Agüero, es nombrado técnico de la selección argentina de fútbol. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a necesitar un arquero, voy a necesitar defensores, voy a necesitar mediocampistas y voy a necesitar delanteros. Acá yo no hablé de nombres de jugadores, no dije qué es lo que quiero específicamente. Digo, arquero, y tiene que ser alto el arquero para que cuando pateen arriba pueda llegar y alcanzar, que no le haga un gol. Entonces necesito que sea alto, y ya estoy definiendo un atributo, que sea alto. ¿Hablé de programación? No, en el sentido, digamos, del ejemplo puntual de decir un nombre. No hablé, solamente estoy dando las características. Eso se llama abstracción. Definir las características de lo que voy a necesitar, que tengan sus propios métodos y sus propios atributos. Para el caso particular, necesito que sea atributo alto y que método que sea ágil, se tire rápido abajo,
o sea, que domine su cuerpo tirándose abajo, tirándose arriba, a la izquierda, a la derecha. Eso serían los métodos. Pero no hablé de jugadores. Entonces, como necesito eso, después, en otro paso, buscaré los nombres que reúnan los requisitos de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, esto es el proceso de abstracción. Definir qué atributos y métodos necesito de la clase arquero. El encapsulamiento es proteger la información de las manipulaciones no autorizadas. Cuando hablo de que el usuario, en el ejemplo que vi de la pasarela perdón, del carrito de compra, el usuario puede modificar el propio usuario editando su nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, lo hago, digamos, únicamente lo puede hacer el mismo usuario primero logueándose al sistema, pero ninguno que se loguee al sistema podrá cambiar el correo electrónico, el teléfono, la cuenta bancaria de otro usuario. Esos datos tienen que estar protegidos, aquellos que no pueden estar disponibles o ser accesibles al mundo externo. Entonces, eso se llama encapsulamiento. Cuando decimos polimorfismo, es la misma orden que se le da a un objeto, pero realiza distintas acciones. Y vamos a ver en un ejemplo, cuando le decimos, por ejemplo, a una persona, ¿por qué no bailas? Y le pongo la música y va a tener un ritmo. Y si le digo a otra persona, lo mismo, ¿por qué no bailas? Y va a bailar con otro ritmo y va a ver que cada uno va a bailar a su ritmo. Y vean, le estoy diciendo, llamando al mismo método bailar, y solamente como parámetro le estoy diciendo baila y le estoy pidiendo a Juan que baile. Baila Luis, le estoy diciendo a Luis como parámetro. Baila Carlos, le estoy diciendo baila. Y cada uno hará de acuerdo a su propio ritmo. Es decir, que el polimorfismo me permite dar la misma orden a varios objetos para que respondan de las maneras que están diseñadas. Y la herencia, por ejemplo, es lo que hereda el hijo del padre. Si el padre es alto y tiene determinado color de ojos, entonces le va a transmitir al hijo los mismos atributos, altura y ojos, el color de ojos, y el hijo puede tener unos métodos iguales, obviamente que hereda todos los métodos, pero puede tener sus propios métodos, ¿no? Su propio, digamos, como atributo, carácter muy fuerte, y el del padre era carácter medio. Entonces, no solamente hereda, tiene disponible, sino que además tiene sus propios atributos. Acá, justamente, detallando cada uno de los puntos fundamentales que forman la programación orientada a objeto, hago hincapié en lo que es la abstracción, que es básicamente, es como cerrar los ojos y decir, ¿qué necesito? Yo soy director técnico, me han nombrado de la selección argentina de fútbol. ¿Qué necesito? Un arquero que tenga determinada altura y que pueda reaccionar en tantos segundos cuando le tiran una pelota abajo estando parado. Entonces, yo hablé de nombres de jugadores, no, no hablé de nada, solamente digo las características que tiene que tener y los atributos, que sea alto, por ejemplo. Entonces, cuando voy a hacer un desarrollo de una aplicación, es lo primero que llevo a cabo es la abstracción. ¿Qué voy a necesitar? Y voy a necesitar que una vez que tenga suponiendo en el ejemplo del carrito de compra, una vez que tenga los productos, enviarle a la pasarela de pago, yo primero que me paguen a mí porque soy el carrito de compra y después el producto y el precio, ¿no? Pero estoy hablando de qué sistema, en qué lenguaje, no, estoy comentando las necesidades que estoy teniendo, es decir, me estoy abstrayendo. Eso es la abstracción, definir lo que voy a necesitar como atributos y lo que voy a necesitar como método. Y después que lo describo, y voy a necesitar, si es un arquero, que tenga brazos largos, piernas largas, obviamente estatura larga, que pueda caminar para adelante, que pueda tirarse a la derecha, etc. Lo mismo que el auto.
voy a comprar un auto en ese pseudo clase, ¿no? Porque no se define como con el término en español clase, sino que vamos a ver que en los lenguajes de programación se llama class, con dos S y nada más que lo he definido acá como modo de ejemplo. Y bueno, y lo mismo que en atributo, digo, que tenga un volante tal, que tenga tales ruedas, que pueda arrancar, que pueda girar a la derecha, etcétera. Y si tuviera que definirlo puntualmente, lo defino mediante este ejemplo, por ejemplo, donde tengo el class abuelo, que tengo un string, el color del pelo, y donde ya le asigno el color negro, tiene una estatura de 2 metros, en este caso, para la función que yo los atributos que defino, los defino el tipo entero, o sea, tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero no 2, y algo, 1, y algo. Le da 33 y los métodos, veamos, si no defino qué tipo de atributos son, van a quedar de forma pública. Como en este caso, los métodos que se definen a través de public, void e imprime el color de pelo, digo que es público. Es decir, que desde el exterior, desde cualquier lado, yo puedo invocar a imprimir color de pelo porque es público. Si fuera con el parámetro en vez de public, private, no lo podría invocar y me daría un error porque no es accesible. Es decir, si le pongo privado el color del pelo no lo puede modificar nadie, ¿no? Eso sería el equivalente. Y como los ejercicios que hemos dejado para que puedan realizar prácticas, si hacen clic donde dice https www.online-java.com y el parámetro, no parámetro, lo que forma parte de esta URL, va a acceder directamente al código esto en la web y le pueden dar a ejecutar y pueden ver lo que sale cuando se invoca abajo al método imprime color de pelo, imprime estatura, imprime edad. Y acá podemos ver que la clase abuelo, cuando escribimos new abuelo, en este caso no tiene ningún parámetro eh, eh, de tipo persona, entonces persona uno es digamos, es creado a través del objeto, perdón, creado a través de la clase abuelo. Y como ejercicio podríamos practicar, modificar el color del pelo, el color de la edad y ver qué sucede cuando imprime. Acá muestro para algo que les va a servir y que va a ser útil es cuando necesitamos escribir por consola datos. Y cuando necesitamos escribir por consola, por ejemplo, entre el color del pelo y escribimos con consola color castaño, enter, y ese color castaño se va a ir a asociar o se va a depositar en el atributo correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer es importar la clase que nos va a permitir interactuar con el teclado. Entonces, por eso escribimos arriba import java.util.scanner. Entonces, esto que hemos escrito acá tiene todas las funcionalidades o todos los métodos que nos van a permitir interactuar con el teclado. Pero veamos, y ya adelantándonos en el tema que tiene que ver con lo privado, público y lo protegido que recién hacía referencia, donde tenemos más abajo que dice con la flechita que habla de New Scanner, System.in, estamos creando de la clase Scanner el objeto Scanner en mi objeto, es mi op. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a system.out.print ln, va a escribir enter, color de pelo, un texto, se pasa como parámetro. El usuario en su pantalla le va a salir el cartel justamente para ingresar el color de pelo y cuando en la siguiente línea que dice mi op.neckline,
lo que va a hacer es que el usuario lo que escriba por teclado y cuando le dé Enter, le va a asignar ese dato a el objeto persona uno color de pelo. Es decir, que acá en tiempo dinámico, en tiempo de ejecución, le estamos asignando el color de pelo y lo mismo abajo con la estatura. Y después lo que hace la sentencia es la edad, le asigna la edad 7. Veamos que arriba inicialmente tenía asignado 33 y después para ver si los cambios los ha efectuado, va a imprimir el color de pelo, la estatura y la edad. O sea, va a invocar cada uno de estos métodos. Como son públicos, directamente los invoca y va a imprimir respectivamente los valores y vamos a poder comprobar si efectivamente se pudo cambiar el 33 que tenía la edad por el valor 7. Y acá intuimos que sí, porque el no tener especificado que es privado, lo toma como público y lo puede llevar a cabo. El encapsulamiento, comentaba recién, de que es necesario proteger, por ejemplo, en una transacción bancaria, el usuario que se loguea a su home banking, el monto, el saldo, debe ser encapsulado, debe ser protegido, no puede ser público, tiene que ser privado, solamente el usuario puede acceder y por la propia estructura de la programación orientada a objeto, lo que le decimos es privado no puede ser accesible a ningún, digamos, método o desde afuera, solamente estando adentro, dentro del objeto. Es decir, el usuario mismo lo puede cambiar. Y acá un ejemplo, por ejemplo, un método usando el tema de lo que estamos viendo, el objeto auto, podemos tener motor, rueda, asiento, que es público, podemos tocar el motor, podemos tocar la rueda, podemos tocar el asiento, y tenemos los métodos arranca, frena, dobla. Podemos arrancar porque ponemos la llave y giramos, llamamos arranca y directamente arranca el auto. Frena, frena. Pero lo que es privado es abrir las válvulas. Es decir, no tenemos acceso, en este caso está prohibido, no podemos tener la forma desde afuera de entrar y ver las válvulas, mover los pistones por nuestro propio medio, porque directamente eso abrir válvulas y mover pistones, lo hace el método público arranca. Entonces, cuando arranca, nosotros nos comunicamos con arranca. Le decimos arranca y arranca, el método arranca, se encargará de mover los pistones, abrir las válvulas, etcétera. Entonces, lo que tengo contacto desde el exterior es con el método arranca y se comunica con los métodos privados, de modo tal que esta interfase de comunicación lo hago a través de los métodos públicos, definidos públicamente, o los atributos definidos públicamente. Es decir, que si mi auto tiene unas ruedas determinado tamaño, como es público, puedo agarrar y cambiarle y ponerle otro tamaño, porque es público. Si fuera privado, estaría protegido y no lo podría cambiar. Acá, el ejemplo que acabo de mencionar en esta pseudo clase está puesta en esta diapositiva, lo cual el concepto ya lo expliqué, lo voy a pasar. Y acá un poco más complejo, donde pongo los atributos privados y los atributos públicos, ¿por qué digo pseudo? Porque debería ser, como dice en la imagen de la derecha, en lugar de atributo, directamente se define válvula, que es un string, y es de tipo privado, ¿no? Esto no puede ser modificado desde el exterior, solamente si le digo arranque, si tuviera un método público que sea arranque, es quien modificaría, digamos, la válvula, por ejemplo. Acá tenemos ejemplo de cuando son definidos de tipo private, como en este caso, name, nombre, es un string que es de tipo privado. En la parte derecha, si yo, el usuario, mejor dicho, después de definir el objeto, le asigna un nombre, como en este caso John, veremos que muestra
como abajo en la pantallita de color negro, el recuadro, donde va a mostrar un error y que dice main.java 5 error, el nombre de tipo privado y no puede ser accedida desde afuera. O sea, esto es una clara demostración de que lo privado es imposible que pueda ser modificado o accedido desde afuera. Acá tenemos distintos métodos que se pueden invocar cuando definimos en nuestro sistema. Ponemos arriba la primera sentencia, import java.utilScanner, y esta clase scanner tiene distintos métodos que son los que vemos acá. Uno de ellos es neckline, donde se lee un string desde el teclado, pero en lugar de un string, si queremos leer un número, le decimos neckInt. Si queremos leer un flotante, porque por ejemplo la altura 1,82, ponemos neckFloat, y según la necesidad vamos llamando a cada método. Pero nosotros vemos en este ejemplo que cuando dice neckline, directamente invocamos al método público, pero no sabemos, porque es privado, que va, toma la tecla del teclado, que presiona y después, no, eso es privado y no nos compete. Lo único que nos interesa es que si escribimos neckline, cuando le da enter, se va a guardar el dato que ingresó el usuario en el atributo que le hemos definido. Y para este ejemplo que estamos viendo, se va a guardar en el atributo dato. Y acá tenemos otros ejemplos que, digamos, básicamente haciendo clic o copiando lo que estamos viendo en pantalla, lo copiamos en el navegador, podemos comprobar que aquellos atributos que en este caso en la parte izquierda tenemos int edad igual a 33, si hacemos el cambio de público, porque al no tener escrito nada es considerado público, le ponemos o le anteponemos private, lo definimos como privado, y si queremos cambiarle en la figura del medio a edad, le ponemos el valor 7, nos va a dar un error como muestra abajo. ¿Por qué? Porque ha sido definido como privado. No se puede, no tiene acceso desde afuera. Vamos con el tema de herencia, que justamente ya lo explicaba, que si tenemos un usuario podemos crear el objeto usuario que pertenece al staff o administrador, los invitados. Para el caso, si queremos trabajar dentro de la universidad, podemos crear la clase profesores, la clase alumnos, la clase no docentes, etc. Básicamente, el ejemplo del molde, que puede ser instanciada esa clase y crear distintos vestidos con distintos colores. Eh, Básicamente, si tuviéramos que definir en la clase molde, lo definimos con molde, y acá aparece un concepto que es de protected, color que es de tipo string, y le asignamos el valor negro. ¿Y por qué lo definimos como protected? Porque es un atributo, y esto nos da a pensar que habíamos hablado que si no tenía nada era público, o si ponemos público es lo mismo. Después teníamos private, privado, que no puede ser modificado, y ahora protegido. ¿Por qué este protegido? Porque cuando hereda, por ejemplo acá, cuando ponemos clase abajo, vestido blanco, decimos que es una extensión de molde, es decir, está heredando todo lo de molde. Entre ellos lo que va a heredar va a ser el color, y para que el vestido blanco pueda heredar y modificar y tener alcance al color, lo tengo que poner como protected. Es decir, que si quiero que se propague el color para del molde, a todos los vestidos que voy a crear, lo tengo que definir como protegido. De nuevo, si modificamos y ejecutando
el Java Online y ponemos la URL completa que se muestra abajo a la derecha, eh, vamos a tener el código de lo que vemos en la parte izquierda, y si lo ejecutamos, vamos a ver la ejecución de justamente un abuelo, perdón, teniendo la clase abuelo, después que sea heredada padre de ese abuelo, y la modificación de algunos atributos y la ejecución propiamente. Seguirlo y ejecutarlo, como así también los trabajos que han sido enviados para poder prepararnos para el TP1, TP2 y para el parcial, se los recomiendo. Y nuevamente, ante la duda, una vez que ejecuten, vean y afiancen conocimientos, pueden consultarles a los profesores expertos. Y el polimorfismo, que dijimos que una misma sentencia, perdón, un mismo llamado de método con el parámetro distinto va a realizar distintas acciones. Cuando dijimos bailar Luis, bailar Carlos, bailar Walter, van a bailar cada uno según como esté definido su propio método. Podemos llamar el método notificar Slack, notificar web, notificar correo, y obviamente invocamos el mismo método con distintos parámetros y va a realizar las acciones pertinentes. Eh, Acá tenemos el ejemplo de bailar que recién comentaba, y podemos definir, por ejemplo, la clase 1, la clase 2 que hereda de la clase 1 y la clase 3 que hereda de la clase 1, y después podemos decir, imprimir, como vemos abajo, una vez que creamos el objeto mi1, mi2 y mi3, podemos llamar a mi1 imprime mensaje, a mi2 imprime mensaje y a mi3 imprime mensaje. Y el resultado podemos ver cómo se muestra en la salida, y acá hay una pequeña trivia que dice, ¿cuál es la salida correcta? Entonces, la opción A, B o C. Si tenemos este parámetro, lo que vamos a hacer para ejecutar y decir cuál es la correcta, nos vamos a ubicar en la clase main. En la clase main, que es la que se ejecuta, vemos que se crea mi objeto, mi1 de la clase 1, mi2 de la clase 2, mi3 de la clase 3. Entonces, ¿qué hago? Invoca mi1 punto imprimo mensaje. Entonces, como es mi1 que es creado de la clase 1, me voy a ir a la de arriba, a la primera, porque es de la clase 1 y está invocando imprime mensaje. Entonces va a decir abuelo guión maestría 1 es el resultado. Veamos quién tiene como primera línea la opción A o B o C, que diga abuelo, maestría 1. La primera dice maestría 3, la segunda dice maestría 1, es candidato, y la tercera dice maestría 2. Entonces, claramente nos está indicando, orientando que es la opción B. Para certificarlo, ejecutemos la siguiente línea. Mi2, imprimo mensaje. Como es mi2 era un objeto creado de la clase 2, veamos la clase 2 que dice, imprimo mensaje, padre, maestría 2. Entonces, el segundo parámetro, padre, maestría 2, claramente está indicando que es la segunda, y para certificar y ver que es realmente la opción B, ejecutamos mi3, imprimo mensaje. Pero mi3 es un objeto creado de 3. Me voy a 3 y dice que tiene su propio parámetro, su propio método, que es imprimo mensaje. Y como dice hijo maestría 3, que es lo que dice el tercer eh, eh, sentencia o tercer línea, hijo maestría 3, certificamos que es el punto B. Entonces la respuesta a cuál es la salida correcta es la B. Y acá quiero hacer hincapié en una cosa. Supongamos que en la tercera invocación de mi 3 imprimo mensaje, que es la que está invocando que fue creada mi 3 de la clase 3, si no hubiera tenido eh, el parámetro, perdón, el método imprimo mensaje, al no tenerlo, iría a buscarlo a su padre.
y el padre se llama uno. Entonces, uno, si, como tiene imprimo mensaje, imprimiría abuelo maestría uno. Esto en el caso de que no hubiera tenido el método definido la clase 3, ¿no? Entonces, porque si no está dentro de la invocación, vais y lo busca arriba, digamos, de la herencia, a ver si está dentro de lo que estaba heredado. Bien, después siguen distintos tipos de ejemplos que se pueden ejecutar y estos ejemplos que siguen dentro de la diapositiva están mucho más ampliados en lo que hace a, la, a, la- a lo que hemos armado dentro de lo que ha sido definido dentro de la cátedra con los ejemplos que le hemos estado dando. Entonces, bueno, esos son esto forma parte de lo que es la presentación de la conferencia para lo que es el primer parcial. Dejo nuevamente, insisto, de interactuar con los profesores expertos para que los vayan guiando, orientando, de modo tal que los trabajos prácticos siguientes puedan ser realizados digamos, sin ningún inconveniente, como así también los parciales. No dejen de consultarnos, que estamos para eso, para ayudarlos y guiarlos. Esto en la vida profesional pongan como referencia que el profesor experto o el titular disciplinar son aquellos que los contratan y les van a dar la paga, la nota que corresponde. Pero si ustedes hacen el sistema y lo presentan y el sistema no cumple con las rúbricas adecuadas de la necesidad que pretende la cátedra, o en este ejemplo de la necesidad que quiere quien los contrata, seguramente la paga va a ser menos. Entonces, la única forma de no equivocarse es mantener fluida esa comunicación. Por eso los invito y les insisto, es necesario tener siempre una interacción muy detallada y muy participativa, ya sea en los foros que están digamos, obligación de participar, como también así la interacción con el docente. Eso les va a asegurar que los conceptos que tienen puedan tener esa buena paga, el 100%, y a eso apuntamos, a que sean buenos profesionales cumpliendo con las normativas que se solicitan. Así que bueno, me voy despidiendo y quedo abierto a las consultas que, vuelvo a insistir, la deben realizar a sus profesores expertos y si quieren copiarme, con todo gusto podemos, ante alguna situación, intervenir. Les dejo un abrazo para todos, les subo el video en cuanto termine de procesarse para que lo puedan llegar a ver todos. Hasta luego.